El sol de Michoacán quemaba en lo alto cuando Rubén Salazar, con su maleta gastada y el cuerpo encorvado por los años, bajó del autobús que venía de Houston. Traía solo una muda de ropa y un pequeño sobre con fotos antiguas, recuerdos de los hijos que no veía desde hacía más de 2 décadas. Durante 22 años, trabajó sin descanso en jardines ajenos, cortando el césped bajo el calor tejano y construyendo muros que nunca serían suyos. Cada dólar ahorrado era enviado con fe a su familia para levantar la casa que soñaba llamar hogar. Mientras caminaba por las calles polvorientas de su pueblo, su corazón latía acelerado de emoción y ansiedad. Soñaba con abrazos, con el olor de la comida de su infancia, con risas en el patio. Pero cuando finalmente empujó el portón de hierro de la casa que él mismo había financiado, lo que encontró fue silencio y miradas frías. Su hijo mayor salió al porche y, sin una sonrisa, dijo apenas: «¿Qué estás haciendo aquí, viejo? Esta casa ahora es nuestra». Existen historias que comienzan con un final, otras con una promesa. La de Rubén Salazar comenzó con el sonido de una puerta cerrándose, un sonido que resonó no solo en la calle polvorienta de un pequeño pueblo en Michoacán, sino en las profundidades de un alma que había cruzado fronteras y décadas en busca de un hogar. Antes de sumergirnos en el corazón de esta jornada, una jornada que habla de traición y resiliencia, te invito a unirte a nuestra comunidad de contadores de historias. Si valoras narrativas que tocan el alma y deseas seguir otras crónicas sobre la complejidad de las relaciones humanas, suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás ningún capítulo de la vida como el que está a punto de desarrollarse para Rubén Salazar. Ahora, cierra los ojos y siente el sol de la tarde en tu rostro, pues es ahí donde nuestra historia comienza. El sol de Michoacán caía inclemente sobre los hombros encorvados de Rubén Salazar. A sus 68 años, cada paso en la calle de adoquines que llevaba a su casa era un esfuerzo consciente. Sus manos, gruesas y marcadas por 22 años de jardinería y construcción bajo el sol de Texas, agarraban el asa de una maleta gastada, el único equipaje que había traído de Houston. En ella no había riquezas, solo algunas mudas de ropa, fotografías descoloridas de sus hijos cuando eran niños, y la escritura de la casa que se erguía al final de la calle, la prueba física de su sacrificio. La casa era exactamente como la había imaginado en sus noches solitarias. 2 pisos, paredes pintadas de un ocre cálido, un pequeño jardín al frente donde las bugambillas moradas rebosaban por el muro bajo. Era la casa que él construyó con remesas mensuales, cada dólar sudado enviado con la esperanza de un día regresar para envejecer en paz, rodeado de la risa de sus hijos y, quién sabe, de sus nietos. Se detuvo frente al portón de hierro forjado, el corazón latiendo a un ritmo desacompasado de ansiedad y alegría. Respiró hondo, sintiendo el olor familiar a tierra mojada y jazmín. Empujó el portón, que rechinó en protesta, y caminó por el pequeño patio. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Su hijo mayor, Miguel, apareció en el umbral. A sus 40 años tenía el mismo cabello oscuro y espeso de Rubén, pero sus ojos carecían de la suavidad de su padre. Eran duros, calculadores. Detrás de él, Javier, el hijo del medio, y Sofía, la menor, observaban con una extraña mezcla de curiosidad y frialdad. «Papá», dijo Miguel, la palabra sonando hueca, desprovista de cualquier afecto. «¿Viniste?» Rubén esbozó una sonrisa cansada. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron. «Claro que vine, hijo mío. He vuelto a casa». Dio un paso adelante para abrazar a Miguel, pero el hijo retrocedió sutilmente, bloqueando la entrada. La maleta de Rubén golpeó ligeramente la pierna de Miguel. «Sobre eso», comenzó Javier acercándose. Era más delgado que su hermano, con un aire nervioso y un bigote fino que se alisaba constantemente. «Necesitamos hablar».
Sofía, parada detrás de sus hermanos, se cruzó de brazos. Su rostro, que Rubén recordaba tan dulce en las fotos, estaba impasible. «La casa, papá», dijo ella con voz cortante. «Las cosas han cambiado». La confusión comenzó a instalarse en el pecho de Rubén, una niebla fría extinguiendo el calor de su llegada. ¿Cambiado cómo? Estoy aquí ahora. Podemos vivir todos juntos, como siempre soñé. Miguel soltó una risa corta y amarga, un sonido que no encajaba con el escenario soleado. ¿Vivir juntos? Papá, no lo entiendes. Estuviste fuera por más de 20 años. Nosotros nos encargamos de todo. La casa ahora es nuestra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y venenosas. Rubén parpadeó, seguro de que había entendido mal. Suya, pero yo la construí. Cada ladrillo, cada teja, fue con mi dinero, para nuestra familia. Exactamente, interrumpió Javier con una lógica cruel. Para nosotros. Enviaste el dinero para nosotros. Fue un regalo. Lo usamos para construir nuestra casa. La sonrisa de Rubén desapareció por completo. Su rostro, quemado por el sol, palideció. Miró de un hijo al otro, buscando en Sofía un rasgo de la niña que había acunado en sus brazos, pero solo encontró la misma mirada de acero de sus hermanos. «Eso es un absurdo», susurró Rubén con la voz quebrada. «Esta es mi casa, la escritura está a mi nombre». Miguel se encogió de hombros, un gesto de indiferencia cruel. «Los papeles pueden ser actualizados. La verdad es que no hay espacio para ti aquí, viejo. Tenemos nuestras vidas, nuestras familias». Fue entonces cuando Rubén se dio cuenta. Desde el fondo de la casa llegaba el olor a carbón encendiéndose y el sonido de risas de otras personas. ¿Parientes? ¿Amigos? Estaban preparando una fiesta para celebrar su partida, no su llegada. «¿Ustedes me están echando?» La pregunta salió como un soplo, frágil e incrédula. «Solo estamos aclarando las cosas», dijo Miguel, con la voz ahora firme, autoritaria. Dio un paso adelante y por primera vez Rubén se sintió físicamente intimidado por su propio hijo. «Tu tiempo aquí se acabó. Ahora, si nos permites, tenemos invitados». Con eso, Miguel, con la ayuda de Javier, empujó la puerta de madera maciza. Rubén, en estado de shock, no opuso resistencia. Solo se quedó parado, con la mano aún extendida, mientras la puerta se cerraba con un clic final y resonante. El sonido del cerrojo pasándose al otro lado fue como un disparo en su corazón. Se quedó allí, en el porche de su propia casa, escuchando cómo las risas de adentro se hacían más fuertes. El olor a carne asada comenzando a cocinarse en la parrilla invadió el aire, una burla cruel a su hambre y desesperación. Alguien adentro puso música animada, una cumbia vibrante que parecía bailar sobre los escombros de su sueño. A través de una rendija en la cortina de la ventana de la sala, vio a Sofía levantar un teléfono, filmando a sus hermanos mientras brindaban con botellas de cerveza. Sonreían a la cámara, victoriosos. Estaban celebrando haberlo dejado afuera, solo, con una maleta gastada y un corazón partido en 1000 pedazos. El mundo de Rubén Salazar, construido con sudor y nostalgia, se derrumbó en ese instante, en el umbral de la casa que nunca llamaría hogar. Para entender la profundidad de la herida abierta aquella tarde, era necesario retroceder en el tiempo, cruzar la frontera no solo geográficamente, sino también emocionalmente, hacia el pequeño y abarrotado apartamento en Houston, que Rubén llamó base durante 22 años. No era un hogar. Un hogar era una idea, un olor, un sonido. El olor de las tortillas de maíz hechas por su difunta esposa. El sonido de las risas de sus hijos resonando en un patio. El apartamento en Houston era solo un lugar para dormir, un refugio funcional contra el frío y la lluvia. Las paredes estaban desnudas, excepto por un calendario de un taller mecánico y una serie de fotografías amarillentas pegadas con cinta adhesiva. Eran retratos de Miguel, Javier y Sofía,
en varias etapas de la infancia. Miguel con su primer uniforme de fútbol, Javier sosteniendo un diploma de la escuela primaria, Sofía con un vestido de fiesta, sonriendo con la falta de un diente frontal. Esas fotos eran su evangelio, la prueba tangible de por qué estaba allí. Rubén había llegado a los Estados Unidos a los 46 años, un hombre fuerte, con la espalda recta y la esperanza brillando en sus ojos. Su esposa, Elena, había fallecido de una enfermedad repentina, dejándolo con 3 hijos que criar y pocas perspectivas en su pequeño pueblo. La decisión de irse al otro lado fue la más difícil de su vida, una amputación autoimpuesta. Se despidió de sus hijos, Miguel, un adolescente ya resentido, Javier, un niño callado y observador, y Sofía, demasiado pequeña para entender por qué su padre se iba. «Es por ustedes», les había dicho con la voz entrecortada. «Voy a construirles un futuro, una casa donde nunca nos falte nada». Y cumplió su promesa, al menos la parte material. Sus días en Houston comenzaban antes de que saliera el sol. Tenía 2, a veces 3, trabajos. Por la mañana era el zumbido de la cortadora de césped, esculpiendo jardines perfectos en suburbios ricos donde la gente vivía en casas que parecían palacios. Sus manos, que antes acariciaban el cabello de sus hijos, ahora arrancaban malas hierbas y plantaban flores que nunca tendría tiempo de apreciar. Por la tarde cambiaba el olor a césped cortado por el de cemento fresco, trabajando como ayudante de albañil, cargando sacos pesados y mezclando mortero bajo un sol implacable. Cada dólar ganado se dividía con una precisión quirúrgica. Una pequeña parte para el alquiler y la comida, generalmente frijoles, arroz y tortillas, una dieta de pura supervivencia. El resto, la gran mayoría, se colocaba cuidadosamente en un sobre y se enviaba a Michoacán. Nunca se permitió un lujo. No compraba ropa nueva, no iba al cine, no salía a beber con los otros trabajadores. Su única indulgencia era la llamada telefónica semanal a casa. Al principio, las llamadas eran largas y llenas de detalles. Preguntaba por la escuela, los amigos, su salud. Ellos le contaban sobre sus días, y él casi podía oler su antigua vida a través del auricular. Con el dinero que enviaba, contrataron a un primo para supervisar la construcción de la casa, en un terreno que pertenecía a su familia desde hacía generaciones. Rubén recibía fotos del progreso, primero los cimientos, luego las paredes levantándose, el techo colocándose. Cada foto era una victoria, un ladrillo más en su sueño. Pero con el paso de los años, las conversaciones fueron cambiando. Las voces de sus hijos maduraron, y con ellas una distancia que el teléfono no podía salvar. Las llamadas se hicieron más cortas, más funcionales. «Papá, necesitamos más dinero para los acabados. Papá, el coche se estropeó. Papá, Sofía necesita un ordenador para la universidad». Él nunca cuestionaba. Simplemente trabajaba más, tomaba turnos extra, su espalda doliendo un poco más cada día. Se imaginaba que su frialdad era solo el resultado de la distancia, de la dificultad de mantener una conexión a través de un cable. Se aferraba a la creencia de que, cuando volviera, todo sería diferente. El calor de su presencia física derretiría cualquier hielo que los años hubieran formado. Envejeció en Houston, su cabello oscuro se salpicó de gris, luego se volvió completamente blanco. Las arrugas en su rostro se profundizaron, mapas de agotamiento y nostalgia. Se perdió bodas, nacimientos de sobrinos, funerales de amigos. Sacrificó el presente, cada día de su vida, con la esperanza de comprar un futuro. El día que finalmente compró el billete de autobús de regreso a Michoacán fue el más feliz de su vida en 2 décadas. Se había retirado de sus trabajos, sus ahorros eran modestos, pero tenía la casa. La casa era su seguridad, su legado, su refugio. Hizo su pequeña maleta.
mirando por última vez las paredes desnudas del apartamento que había sido su prisión y su santuario. No extrañaría el lugar, solo el sueño que representaba. Un sueño que, como descubriría pronto, se había convertido en una pesadilla. Al ser expulsado, no solo perdió una estructura de ladrillo y cemento, perdió el significado de 22 años de su vida. Cada gota de sudor, cada noche solitaria, cada dólar enviado, todo se convirtió en un testimonio no de amor, sino de una terrible y aplastante necedad. La noche en Michoacán descendió rápidamente, como un velo oscuro y frío arrojado sobre el valle. El aire, que durante el día había sido cálido y seco, ahora llevaba una humedad cortante que parecía penetrar en los huesos de Rubén. La música animada de la fiesta en su antigua casa todavía pulsaba a lo lejos, cada compás un golpe en su pecho. Se había alejado de la calle principal, caminando sin rumbo por las callejuelas más oscuras del pueblo, buscando un lugar donde la humillación no pudiera encontrarlo. Sus pies lo llevaron a una plaza pequeña y olvidada, en el borde del pueblo, donde un antiguo mercado había sido desactivado. La mayoría de los puestos de madera habían sido desmontados, pero una estructura de mampostería permanecía. Un porche cubierto donde los comerciantes de antaño se refugiaban del sol y la lluvia. Ahora estaba abandonado, el suelo cubierto de polvo y hojas secas. Fue allí donde Rubén encontró refugio. Se sentó en un escalón de hormigón, el frío subiendo por su cuerpo. Colocó la maleta a su lado, un patético recordatorio de su viaje fracasado. El shock inicial, la incredulidad paralizante que había sentido en la puerta de su casa, comenzaba a dar paso a un dolor profundo y punzante. Era un dolor que no era solo emocional, lo sentía físicamente, en su estómago, en sus hombros caídos, en el nudo en su garganta que le impedía respirar correctamente. Repasaba la escena en su mente, una y otra vez, torturándose con los detalles. El desprecio en los ojos de Miguel, el nerviosismo cómplice de Javier, el silencio frío de Sofía. No parecían monstruos, parecían personas comunes, sus propios hijos, que habían llegado a una conclusión lógica y aterradora. Él ya no era necesario. Era una pieza del pasado, una fuente de ingresos que se había secado, y ahora una molestia. Un perro callejero, flaco y asustado, se acercó cautelosamente, olfateando el aire. Rubén miró al animal, viendo un reflejo de sí mismo, no deseado, sin un lugar a donde ir. Extendió la mano lentamente. El perro dudó. Luego lamió sus dedos antes de tumbarse a una distancia respetuosa, como si reconociera a un compañero de infortunio. Las lágrimas que había contenido finalmente llegaron. Silenciosas, cálidas, trazaron caminos por el polvo de su rostro. No eran lágrimas de ira, todavía no. Eran lágrimas de pura y absoluta tristeza. Lloró por su difunta esposa, imaginando lo que ella diría si viera en lo que se habían convertido sus hijos. Lloró por la pérdida no solo de una casa, sino de una familia que se dio cuenta de que solo existía en su imaginación. La familia que amaba había desaparecido, reemplazada por extraños con los rostros de sus hijos. El viento susurraba a través del porche, trayendo el sonido distante de las risas y la música. Todavía estaban celebrando. La imagen de ellos brindando, filmando su victoria, se grabó en su mente como una marca de hierro candente. La humillación era un sabor amargo en su boca. No solo lo habían despojado de sus bienes, lo habían despojado de su dignidad, tratándolo como basura para ser desechada. A medida que la noche se profundizaba y el frío se intensificaba, la tristeza de Rubén comenzó a transformarse. Una brasa de algo diferente comenzó a arder entre las cenizas de su desesperación. Era un sentimiento antiguo, uno que no había sentido en mucho tiempo, desde sus días de juventud, cuando luchaba por cada oportunidad. Era terquedad. Era orgullo,
Era la esencia de quien era antes de convertirse solo en un proveedor a distancia. Él no era un perro callejero. Era Rubén Salazar, un hombre que había trabajado honestamente toda su vida. Un hombre que había enfrentado la soledad y el agotamiento para dar un futuro a aquellos que ahora lo despreciaban. No iba simplemente a desaparecer en la noche, derrotado y olvidado. Miró al cielo oscuro, salpicado de estrellas indiferentes. Se hizo una promesa silenciosa a sí mismo, a su difunta esposa y al hombre que solía ser. «No voy a morir así», susurró a la oscuridad, su voz ronca por la emoción contenida. «No voy a morir humillado». En ese momento, bajo un porche abandonado, con solo un perro callejero como testigo, la víctima dio paso al luchador. El dolor todavía estaba allí, un océano dentro de él, pero ahora, en la superficie, una nueva corriente se formaba, la de la resolución. El sol de la mañana lo encontraría como un hombre diferente. Ya no un padre suplicante, sino un hombre en busca de justicia. La primera luz del día pintó el cielo de gris y rosa, revelando un mundo que parecía indiferente a la turbulencia nocturna de Rubén. El frío de la madrugada le había dejado los músculos doloridos y una sensación de fragilidad. Pero su mente estaba sorprendentemente clara. La promesa que se había hecho a sí mismo en la oscuridad no había sido un delirio de la desesperación. Se había solidificado en un plan, una ruta de acción. Se levantó, el cuerpo protestando contra el movimiento. El perro callejero levantó la cabeza, observándolo con ojos expectantes. Rubén le dio una palmadita en la cabeza al animal. «Ve a encontrar tu camino, amigo», murmuró. «Yo necesito encontrar el mío». Mientras observaba el amanecer, un recuerdo específico emergió de las profundidades de su mente, un faro en la niebla de su dolor. Era el recuerdo de un viejo amigo, Ernesto Vargas. Crecieron juntos en el mismo pueblo, jugando al fútbol en campos de tierra y compartiendo sueños de juventud. Mientras Rubén había elegido el camino del trabajo manual, Ernesto siempre había sido el estudioso, el hombre de los libros y las leyes. Años atrás, en una de sus raras visitas a Michoacán, Rubén se había enterado de que Ernesto se había convertido en notario público en la ciudad vecina de Pátzcuaro. Un notario en México no es solo alguien que autentica firmas, es un profesional jurídico respetado, responsable de transacciones inmobiliarias, testamentos y contratos. Ernesto tendría acceso a registros. Ernesto sabría qué hacer. El recuerdo de su amigo fue como un ancla en un mar tempestuoso. Le dio un destino, un propósito inmediato. Necesitaba llegar a Pátzcuaro. No tenía dinero para un autobús. Todo su capital estaba invertido en la casa que le habían robado. Abrió la maleta, cogió una camisa limpia y fue a una fuente pública en la plaza para lavarse la cara. El agua fría fue un shock bienvenido, limpiando no solo el polvo de la noche, sino también los últimos vestigios de autocompasión. Al mirar su reflejo en el agua que corría por sus manos, vio a un extraño. Un hombre mayor, con los ojos hinchados y una expresión de agotamiento profundo, pero detrás del cansancio había una chispa, una determinación que no había visto en años. Comenzó a caminar por la carretera que salía del pueblo en dirección a Pátzcuaro. El sol de la mañana comenzaba a calentar el asfalto y el mundo a su alrededor despertaba. Coches y camiones pasaban, levantando nubes de polvo. No pidió un aventón. La caminata era necesaria. Cada paso era una afirmación de su voluntad, una forma de procesar el torrente de emociones que lo asolaba. Con cada kilómetro, el dolor de la traición se mezclaba con una ira fría y calculada. No quería venganza, no en el sentido violento de la palabra. No deseaba el mal a sus hijos, no de verdad. Lo que deseaba era algo más fundamental, la restitución de su honor. Lo habían convertido en nada, en un fantasma del pasado. Necesitaba demostrar a ellos y, más importante, a sí mismo,
que todavía existía, que su vida y su trabajo tenían valor. Pensó en la escritura. Recordaba claramente haberla firmado años atrás, en el consulado mexicano en Houston. Estaba a su nombre, Rubén Salazar. La casa era legalmente suya. La confianza ciega que había depositado en sus hijos lo había vuelto vulnerable, pero la ley, esperaba él, no era ciega. La ley se basaba en hechos, en documentos, y él tenía los documentos. O mejor dicho, creía que Ernesto podría encontrarlos. La imagen del rostro sonriente de su amigo de la infancia lo mantuvo en movimiento. Ernesto era un buen hombre, un hombre de principios. Se acordaría de Rubén. Lo ayudaría. Esa esperanza era el combustible que lo impulsaba, paso a paso, bajo el creciente sol de Michoacán, hacia un futuro incierto, pero uno que estaba decidido a forjar con sus propias manos. Una vez más, el viaje a Pátzcuaro no era solo un viaje físico, era el primer paso en su larga caminata de regreso a la dignidad. La distancia entre su pueblo y Pátzcuaro no era enorme, quizás 20 kilómetros, pero a pie, bajo el sol mexicano que ganaba fuerza con cada hora, parecía una peregrinación. El paisaje de Michoacán se desplegaba alrededor de Rubén, un tapiz de colinas verdes, campos de aguacates y pequeños pueblos con iglesias de piedra. En otros tiempos habría apreciado la belleza familiar de su tierra natal. Hoy solo servía como telón de fondo para la turbulencia en su mente. Caminaba por el arcén de la carretera de 2 carriles, el zumbido de los coches pasando como suspiros apresurados. Un camión cargado de troncos de madera disminuyó la velocidad, y el conductor, un hombre de mediana edad con un sombrero de paja, le hizo una seña. —¿A dónde va, jefe? —A Pátzcuaro —respondió Rubén, la voz un poco ronca por la falta de uso y el polvo. —Suba. Hace mucho sol para que un hombre de su edad camine. Rubén dudó por un momento, el orgullo luchando contra el agotamiento, pero la amabilidad en el rostro del hombre lo convenció. Le dio las gracias y subió a la cabina, el olor a diésel y pino llenando sus pulmones. El conductor, que se presentó como Mateo, era hablador. Habló de la cosecha, del gobierno, de su equipo de fútbol. Rubén escuchaba en silencio, respondiendo con monosílabos. No tenía energía para conversaciones triviales. Su mundo se había reducido a un único punto focal, la notaría de Ernesto Vargas. —¿Es usted de por aquí? —preguntó Mateo, notando el silencio de su pasajero. —Lo era —dijo Rubén, la palabra sonando extraña en su propia boca—. Estuve mucho tiempo fuera, en los Estados Unidos. Los ojos de Mateo se iluminaron con comprensión. —¡Ah! ¡Un paisano! Bienvenido de vuelta a su tierra. El conductor luego echó un vistazo a la maleta gastada de Rubén y su expresión cansada. Está visitando a la familia. La pregunta, hecha con inocencia, fue como un cuchillo. Sí, mintió Rubén, la palabra arañando su garganta. La familia. Se giró hacia la ventana, observando los campos pasar. Cada familia que veía, una mujer tendiendo ropa con un niño aferrado a su falda, un padre enseñando a su hijo a arreglar una bicicleta frente a una casa modesta, era un recordatorio de lo que había perdido. No los envidiaba, simplemente lamentaba la ilusión que había albergado durante tanto tiempo. Había trabajado para construir paredes, un techo, un jardín, pero se había olvidado de que un hogar se construye con algo mucho más frágil e infinitamente más fuerte que el ladrillo y el cemento. La confianza, y la suya había sido demolida. El viaje con Mateo lo llevó hasta la entrada de Pátzcuaro. Rubén le agradeció profusamente y bajó, sintiéndose un poco revitalizado por el aventón. Pero el peso en su corazón permanecía. Pátzcuaro era una ciudad colonial encantadora, con sus plazas arboladas, edificios encalados con tejados rojos y el famoso lago a lo lejos. Los turistas paseaban por las calles admirando la artesanía local.
ajenos al drama personal que se desarrollaba en medio de ellos. Le preguntó a un vendedor ambulante dónde quedaba la notaría de Ernesto Vargas. El hombre señaló una calle lateral, cerca de la plaza principal. ¿El notario Vargas? Sí, claro. Un hombre muy respetado por aquí. Aquellas palabras trajeron una pizca de consuelo a Rubén. Necesitaba a alguien respetado, alguien con integridad. Mientras caminaba por las bulliciosas calles de Pátzcuaro, se sentía como un fantasma, invisible para la gente a su alrededor. Era un hombre sin casa, sin familia, con solo un nombre y una historia de traición. Pero también era un hombre con un destino. La notaría de Ernesto era la siguiente parada en su viaje, y quizás, solo quizás, el lugar donde comenzaría a reescribir su propio final. La notaría de Ernesto Vargas se encontraba en un edificio colonial de 2 pisos, con una fachada de estuco blanco y una pesada puerta de madera oscura. Una placa de latón pulido junto a la puerta decía: Lic. Ernesto Vargas, notario público, número 12. Rubén respiró hondo, se alisó la camisa arrugada y empujó la puerta. El interior era fresco y silencioso, un refugio del calor y el ruido de la calle. Las paredes estaban revestidas de estanterías de madera oscura, repletas de libros encuadernados en cuero y gruesos archivos. El aire olía a papel viejo, cera de pulir y un ligero toque de café. Una joven secretaria detrás de un gran escritorio de madera levantó la vista. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Me gustaría hablar con el licenciado Vargas. Soy un viejo amigo. Mi nombre es Rubén Salazar». La secretaria lo evaluó por un momento. Su ropa sencilla, la maleta gastada, el rostro cansado. «Está en una reunión. ¿Tiene usted cita?» «No, no tengo. Pero es muy importante. Por favor, dígale que es Rubén, de Uruapan. Crecimos juntos». La sinceridad en su voz debió de convencerla. Ella asintió, tomó el teléfono y habló en voz baja. Después de un momento, colgó. Lo recibirá en unos minutos. Rubén se sentó en una silla de cuero agrietado, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Y si Ernesto no se acordaba de él? ¿Y si lo rechazaba? 22 años era mucho tiempo. La gente cambia. La puerta del despacho se abrió y un hombre salió, estrechando la mano de otro que lo acompañaba. Este último, supuso Rubén, era Ernesto. Era un poco más bajo que Rubén, con el pelo canoso bien peinado, gafas de montura fina y un rostro que, a pesar de las arrugas, aún mantenía la misma expresión amable y pensativa que Rubén recordaba de su juventud. Ernesto se giró y sus ojos se posaron en Rubén. Por un instante hubo un destello de confusión. Luego, sus ojos se abrieron de par en reconocimiento. «¿Rubén? ¿Rubén Salazar? Por Dios, ¿eres tú de verdad?» Ernesto se acercó rápidamente, ignorando cualquier formalidad, y abrazó a Rubén con fuerza. Fue el primer gesto de calor humano genuino que Rubén había recibido desde que regresó. La emoción lo abrumó y se aferró a su amigo, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Ernesto», logró decir con la voz entrecortada, «qué bueno verte, amigo mío». «Igualmente. ¿Pero qué haces aquí? ¿Cuándo volviste? Ven, entra a mi despacho», dijo Ernesto, guiándolo hacia adentro y cerrando la puerta. «Cecilia, tráenos 2 cafés, por favor, bien fuertes». El despacho de Ernesto era tan organizado y digno como el resto del lugar. Le indicó una silla cómoda a Rubén y se sentó detrás de su escritorio. «Entonces, cuéntame. Oí que estabas por volver. Pensé en ir a visitarte. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están los muchachos y la pequeña Sofía?» La pregunta, hecha con la más pura y cálida intención, rompió la presa que Rubén había estado construyendo. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. En su lugar, su rostro se contrajo y las lágrimas que pensaba haber agotado la noche anterior volvieron con toda su fuerza. Bajó la cabeza, los hombros temblando, y lloró. Lloró el dolor, la humillación,
la pérdida de todo lo que creía haber construido. Ernesto no dijo nada. Se levantó, fue hacia Rubén y le puso una mano firme en el hombro. Se quedó allí, ofreciendo un consuelo silencioso e inquebrantable. Esperó hasta que los sollozos de Rubén disminuyeron y la secretaria trajo el café. Le entregó una taza a Rubén. «Bebe un poco, cálmate, y luego, cuando estés listo, cuéntamelo todo, desde el principio». Y Rubén se lo contó. Con la voz aún temblorosa, describió su llegada, la frialdad de sus hijos, las palabras crueles, la puerta cerrándose en su cara. Contó sobre la fiesta, sobre la noche que pasó en el porche, sobre la caminata hasta Pátzcuaro. Expuso su alma herida a su viejo amigo, sin omitir ningún detalle humillante. Cuando terminó, el silencio en el despacho era pesado. El rostro de Ernesto, antes sonriente y acogedor, ahora era una máscara de incredulidad e ira contenida. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y miró a Rubén con una profunda compasión. «Increíble», susurró Ernesto negando con la cabeza. «Que tus propios hijos... Rubén, lo siento mucho que tu regreso haya sido así». Hizo una pausa, y su expresión cambió, volviéndose enfocada y profesional. «Pero cometieron un error, Rubén. Un error terrible. Subestimaron al padre que tienen». Ernesto se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de Rubén. «Dijiste que la escritura está a tu nombre. ¿Estás seguro de eso?» «Absolutamente», dijo Rubén. «Firmé los papeles en el consulado. La casa es mía». «Entonces tenemos un punto de partida», dijo Ernesto, su voz ahora cargada de una nueva energía. «Puede que te hayan echado, amigo mío, pero la ley está de tu lado, y voy a ayudarte a demostrarlo. Vamos a encontrar esos papeles. Vamos a desenterrar cada recibo, cada transferencia. Querían humillarte, pero acaban de iniciar una guerra que no tienen la menor posibilidad de ganar». En ese momento, Rubén sintió una oleada de alivio tan poderosa que casi lo mareó. Ya no estaba solo. Tenía un aliado, y su aliado era un hombre de ley, un hombre que entendía de escrituras y derechos, un hombre que transformaría su dolor en un caso, su humillación en una estrategia. La semilla de un plan había sido plantada. La notaría de Ernesto se convirtió en el cuartel general de la silenciosa batalla de Rubén. En los días siguientes, la compasión inicial de Ernesto se transformó en una eficiencia enfocada. Le explicó a Rubén que el primer y más crucial paso era reunir todas las pruebas documentales. La palabra de un hombre, por muy honesta que fuera, valía poco en un tribunal sin el respaldo de papel membretado y firmas oficiales. «Comencemos con lo básico», dijo Ernesto, tomando un bloc de notas. «La escritura. El registro de la propiedad de Michoacán guarda copias de todas las transacciones. Voy a solicitar una copia certificada de la escritura original a tu nombre. Esa será nuestra piedra angular». Mientras Ernesto se ocupaba de la burocracia oficial, le dio a Rubén una tarea igualmente importante, aunque más dolorosa. «Rubén, necesitas recordar todo, especialmente las remesas de dinero. ¿Dónde las enviabas? ¿Qué banco o servicio usabas?». Esta tarea obligó a Rubén a sumergirse en los recuerdos de sus 22 años en Houston. Cerraba los ojos y se veía de nuevo en la pequeña agencia de transferencias de dinero, el olor a desinfectante y esperanza en el aire. Recordaba el rostro de la empleada, las tarifas que siempre parecían demasiado altas, la sensación de alivio al recibir el comprobante. «Era una empresa llamada Envío Seguro», le dijo a Ernesto. «Iba allí todos los meses, sin falta». Ernesto tomó nota. «Excelente. Guardan registros digitales durante años. Podemos solicitar un historial completo de todas tus transferencias a las cuentas de tus hijos». El siguiente paso fue aún más difícil. Ernesto llevó a Rubén a los archivos de la propia notaría, una sala en la parte trasera, polvorienta y con poca luz, donde el pasado estaba organizado en cajas de cartón y carpetas gruesas. «Cuando compraste el terreno»,
explicó Ernesto. El registro inicial probablemente pasó por aquí o por una notaría similar. Veamos qué encontramos. Pasaron horas en esa sala. El olor a papel viejo y polvo era sofocante. Para Rubén, cada carpeta que abrían era como desenterrar un fragmento de su sueño. Veía nombres familiares, fechas que correspondían a hitos en su vida en el extranjero. Era un trabajo meticuloso y agotador. Finalmente, en una caja etiquetada con el año en que había comprado el terreno, lo encontraron. Era una copia al carbón del contrato de compraventa original. Allí, en tinta descolorida, estaba el nombre de Rubén Salazar como único comprador y, grapado a él, un recibo del pago inicial fechado y firmado. Rubén tomó el documento con manos temblorosas. Era más que papel, era la validación de su memoria, la prueba física de su sacrificio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio. «Aquí está, Ernesto», susurró. «Aquí está el comienzo de todo». Días después, los otros documentos comenzaron a llegar. La copia certificada de la escritura de la propiedad confirmó lo que Rubén siempre había sabido. Él era el único propietario legal. Luego llegó un sobre grueso de envío seguro. Dentro había hojas de cálculo impresas que detallaban 22 años de transferencias mensuales. Las columnas de fechas, valores y nombres de los destinatarios, Miguel Salazar, Javier Salazar, Sofía Salazar, formaban una crónica financiera de su vida como migrante. Ernesto extendió los papeles sobre su gran mesa de caoba. La escritura, el contrato de compra, las decenas de páginas de comprobantes de remesa. Juntos contaban una historia irrefutable. «Mira esto, Rubén», dijo Ernesto, su voz vibrando de satisfacción. «Esto no es solo una reclamación, esto es una fortaleza. Cada uno de estos papeles es un ladrillo en el muro que vamos a construir a tu alrededor, un muro que tus hijos no podrán derribar». Rubén miró la montaña de pruebas. Cada hoja representaba un mes de trabajo duro, de espaldas doloridas, de soledad. Durante años había pensado en esos sacrificios en términos de amor y obligación. Ahora por primera vez los veía como lo que eran en un sentido legal, una inversión que le había sido robada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Rubén, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «Ahora», dijo Ernesto tomando el teléfono, «contratamos a un tiburón, o mejor, a una piraña. Conozco a la abogada perfecta para este caso. Joven, inteligente y con un sentido de la justicia tan afilado como sus dientes. No sabrán qué los golpeó. La fase de lamento había terminado. La fase de contraataque estaba a punto de comenzar. Clara Montenegro no era lo que Rubén esperaba de una abogada. Cuando Ernesto se la presentó, Rubén vio a una mujer joven, quizás al principio de sus 30, con el pelo oscuro recogido en un moño severo, gafas de montura negra que enmarcaban unos ojos increíblemente inteligentes y perspicaces, y una postura que irradiaba una confianza que rozaba la impaciencia. Vestía un traje sastre bien cortado, que parecía fuera de lugar en la atmósfera somnolienta de Pátzcuaro, pero perfectamente adecuado a su energía. Se encontraron en el despacho de Ernesto. Clara saludó a Rubén con un apretón de manos firme y una mirada directa que parecía evaluar su alma. No ofreció palabras de consuelo o simpatía. En su lugar se sentó, abrió un portátil y fue directa al grano. «El licenciado Vargas me ha dado un resumen de su caso, señor Salazar», dijo, su voz clara y precisa. «Entiendo que sus hijos lo despojaron de su residencia, la cual fue construida con fondos que usted proporcionó a lo largo de 2 décadas. ¿Es correcto?» «Sí, doctora, es correcto», respondió Rubén, un poco intimidado por su enfoque directo. «Y tenemos la documentación para probarlo, escritura a su nombre, comprobantes de las remesas». Ernesto intervino, deslizando la carpeta con todos los documentos que habían reunido sobre la mesa. «Todo aquí, Clara.
La escritura es sólida como una roca y los registros de transferencia son completos. Clara abrió la carpeta y comenzó a examinar los documentos con una velocidad y concentración impresionantes. Sus ojos recorrían las páginas, absorbiendo la información. Durante varios minutos, el único sonido en el despacho fue el susurro del papel. Rubén y Ernesto esperaron en silencio. Finalmente, levantó la cabeza y por primera vez Rubén vio algo más allá de la eficiencia profesional en sus ojos. Era una chispa de indignación, una ira fría y controlada. «Esto es indignante», dijo, la palabra cargada de un peso que iba más allá del mero análisis jurídico. La audacia, la ingratitud. Miró a Rubén y su mirada se suavizó por una fracción de segundo. «Señor Salazar, lo que le hicieron no es solo una injusticia moral, es fraude, es abuso de confianza y es, sobre todo, ilegal. La validación de una profesional, expresada con tanta convicción, fue como un bálsamo para el alma herida de Rubén». «¿Qué podemos hacer?», preguntó, la esperanza creciendo dentro de él. «Tenemos dos frentes de ataque», explicó Clara, su mente ya formulando una estrategia. «Primero, la acción civil. Interpondremos una demanda de reintegración de posesión basada en la escritura. Es su nombre en el documento, la casa es suya. Punto final. Estarán legalmente obligados a desocupar la propiedad». Hizo una pausa, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa. «Pero eso no es suficiente. Eso solo recupera lo que es suyo. No aborda el crimen que cometieron. Ahí es donde entra el segundo frente, la acción penal. Basándonos en estos comprobantes de remesa y en su historia, podemos argumentar que lo engañaron. Aceptaron el dinero bajo la premisa de que estaban administrando la construcción de su casa, no la de ellos. Eso es fraude. Y si descubrimos que alteraron algún documento...» Dejó la frase en el aire y la implicación era clara. «¿Ellos pueden ir a la cárcel?», preguntó Rubén, el pensamiento dejándolo incómodo. A pesar de todo, eran sus hijos. Clara lo miró con seriedad. «Esa es una posibilidad, sí. El fraude es un delito. Pero nuestro objetivo principal, señor Salazar, es asegurar que su propiedad sea devuelta y que se establezca un precedente. Que entiendan legal y públicamente la gravedad de sus acciones». Se inclinó hacia adelante. «Voy a tomar su caso y no cobraré mis honorarios hasta que usted esté de vuelta en su casa. Casos como este no son sobre dinero. Son sobre restaurar el orden de las cosas, sobre asegurar que la decencia y la ley prevalezcan sobre la codicia». En ese momento, Rubén supo que había encontrado a la campeona que necesitaba. Ernesto era el amigo sabio y compasivo que le había dado refugio. Clara era la guerrera que lucharía su batalla en el campo donde debía ser librada, el de la ley. «Solo quiero lo que es mío por derecho», dijo Rubén con voz firme. «Solo quiero mi dignidad de vuelta». Clara cerró la carpeta con un clic decisivo. «Entonces eso es exactamente lo que vamos a conseguir para usted, señor Salazar. Su casa y su dignidad. Y puede estar seguro, sus hijos no sabrán de dónde vino el golpe hasta que sea demasiado tarde». La reunión terminó. Rubén salió del despacho de Ernesto sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Tenía un amigo, una abogada y un plan. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez desde que la puerta se cerró en su cara, veía una luz al final del túnel. Y esa luz tenía la forma de una joven y formidable abogada llamada Clara Montenegro. Mientras Rubén, Ernesto y Clara trazaban los primeros pasos de su estrategia legal en la quietud de una notaría en Pátzcuaro, la vida en la casa ocre de Uruapan era una celebración continua de su ignorancia arrogante. Para Miguel, Javier y Sofía, la expulsión de su padre no había sido un acto de crueldad, sino de necesidad pragmática.
Habían reescrito la historia en sus propias mentes, transformando su abandono en un acto de autoprotección. Él habría complicado todo, dijo Miguel esa noche, después de que los invitados de la fiesta se fueran. Estaba en la sala de estar, la misma sala que Rubén había soñado con ocupar, con los pies sobre la mesa de centro. Imagínenlo aquí, un viejo con sus manías, tratando de decirnos qué hacer en nuestra propia casa. Y esperaba que lo mantuviéramos ahora, claro, añadió Javier, contando el dinero que algunos parientes le habían dado. El flujo de dólares se detuvo. Ya no es útil. Sofía, absorta en su teléfono móvil, revisaba las fotos y videos que había publicado de la fiesta. Eran imágenes cuidadosamente seleccionadas. Brindis, sonrisas, platos abundantes de comida. La leyenda de una de ellas decía: celebrando la nueva etapa de la familia. Finalmente, en paz en nuestro hogar. Leía los comentarios en voz alta. ¡Qué casa tan bonita! ¡Felicidades, familia! ¡Se merecen toda la felicidad! Sonrió, satisfecha. La gente nos apoya, lo entienden. En las semanas que siguieron, se apoderaron de la casa con un sentido de derecho que rozaba el desafío. Miguel, que vivía con su familia en una casa alquilada y más pequeña, se mudó a la habitación principal, la que Rubén había diseñado para sí mismo. Javier transformó una de las habitaciones de invitados en una oficina para sus negocios dudosos. Sofía, que todavía vivía con ellos, redecoró la sala, reemplazando los muebles rústicos que Rubén había elegido a distancia por piezas modernas e impersonales. Actuaban como si Rubén nunca hubiera existido. Su nombre rara vez se mencionaba, y cuando lo era con un tono de desprecio o lástima. El pobre viejo, decían, perdido en sus fantasías. La casa, que debería haber sido un monumento al sacrificio de un padre, se convirtió en un escenario para la vanidad de sus hijos. Organizaban cenas, invitaban a amigos, ostentaban la propiedad en las redes sociales. La casa era el símbolo de su éxito. La prueba de que eran listos, de que habían conseguido lo que querían. Una tarde, un vecino anciano, don Anselmo, que conocía a Rubén desde la infancia, detuvo a Miguel en el portón. «Oí que tu padre volvió, Miguel». «¿Cómo está?» El rostro de Miguel se endureció. «Vino, sí, pero él decidió seguir su propio camino. Es un hombre muy independiente». Mintió, con una facilidad que lo sorprendió. Don Anselmo frunció el ceño, con una mirada escéptica. «¿De veras? Lo vi el otro día cerca del mercado viejo. Parecía perdido». «Está bien», dijo Miguel, terminando la conversación abruptamente. «Tenemos que respetar sus decisiones». Se habían convencido de su propia narrativa. Creían que el dinero que Rubén había enviado era una obligación, no un regalo. Era el pago por su ausencia, una especie de pensión para los hijos que había abandonado. La casa, por lo tanto, era la justa compensación por sus infancias sin padre. Esta lógica retorcida les permitía dormir por la noche, les permitía mirarse al espejo sin ver los monstruos en los que se estaban convirtiendo. No tenían idea de lo que se estaba gestando a solo 20 kilómetros de distancia. Vivían en una burbuja de autoengaño, celebrando una victoria que era en realidad el preludio de su caída. Cada publicación jactanciosa en las redes sociales, cada mentira contada a un vecino, cada risa despreocupada dentro de aquellas paredes ocres, era una pieza más de evidencia que Clara Montenegro usaría un día en su contra, transformando su celebración ignorante en un espectáculo público de vergüenza. Bailaban en la cima de un volcán, ajenos al magma de la justicia que hervía justo debajo de sus pies. Clara Montenegro operaba con la precisión de un cirujano y el sigilo de un depredador. Sabía que en un pueblo pequeño, donde las noticias viajan más rápido que el viento, el elemento sorpresa era su mayor arma. Lo último que quería era que los hijos de Rubén supieran que estaban siendo investigados. Eso les daría tiempo para prepararse, para esconder bienes,
para fabricar sus propias mentiras. Nos moveremos en silencio, instruyó a Rubén y Ernesto en su segunda reunión. Hasta que lo tengamos todo, no sabrán nada. El primer paso fue oficial, pero discreto. Clara redactó y presentó la petición inicial en el tribunal de Pátzcuaro, solicitando la reintegración de posesión. Era un documento técnico, seco, que por el momento quedaría enterrado en la burocracia del sistema judicial. El verdadero trabajo se desarrollaba entre bastidores. Mientras Ernesto finalizaba la recopilación de documentos de la notaría y de los servicios de remesas, Clara comenzó a trazar un perfil financiero y social de los tres hermanos. Contrató a un investigador privado, un ex policía discreto llamado Héctor, para hacer un sondeo en Uruapan. «No quiero que hables con nadie todavía», le dijo Clara a Héctor. «Solo observa. Quiero saber sobre sus estilos de vida, sus trabajos, sus gastos. ¿Viven de acuerdo con sus ingresos declarados?» Héctor era bueno en su trabajo. Pasaba días en Uruapan, pareciendo un residente más. Se sentaba en cafés, escuchaba conversaciones, observaba, y lo que descubrió comenzó a pintar un cuadro preocupante. Miguel, el mayor, trabajaba como gerente en una tienda de autopartes. Su salario era modesto, pero conducía una camioneta nueva y cara. Su esposa llevaba joyas que no se correspondían con los ingresos familiares. Javier, por su parte, no tenía un empleo fijo. Se describía a sí mismo como un emprendedor, pero parecía involucrarse en negocios que siempre salían mal, dejando un rastro de pequeñas deudas. Sin embargo, se le veía frecuentemente en bares y restaurantes caros. Sofía trabajaba como recepcionista en una clínica, un empleo de medio tiempo. Aún así, sus redes sociales eran un desfile de ropa nueva, viajes de fin de semana y aparatos de última generación. «Las cuentas no cuadran, Clara», dijo Héctor en una llamada telefónica. «Los tres juntos gastan mucho más de lo que ganan. El dinero tiene que venir de alguna parte». Clara sospechaba de dónde. «Sigue cavando, Héctor. Busca grandes transacciones en los últimos años. Venta de activos, quizás». Mientras tanto, Clara se sumergió en los registros públicos. Analizó los registros de propiedad no solo de la casa, sino de toda la zona circundante. Fue entonces cuando encontró la primera grieta en la armadura de los hermanos, la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro. Descubrió la venta de una pequeña franja de tierra en la parte trasera de la propiedad principal. Era un pedazo de tierra que pertenecía a Rubén, parte del terreno original que había comprado. La venta había ocurrido hacía aproximadamente 1 año y medio. El valor no era exorbitante, pero era una cantidad significativa, suficiente para explicar la camioneta de Miguel o algunos de los viajes de Sofía. El problema era el nombre en el contrato de venta. El vendedor figuraba como Rubén Salazar. Clara sintió un escalofrío. Tomó el teléfono y llamó a Rubén, que se alojaba en una pequeña habitación que Ernesto le había conseguido. «Señor Salazar, necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿Usted, en algún momento en el último año o 2, autorizó la venta de una parte de su terreno?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Venta? No, nunca. Ni siquiera sabía que era posible vender solo una parte». ¿Y firmó algún documento que sus hijos le enviaron a Houston? ¿Quizás un poder notarial? ¿Algo que dijeron que era para resolver impuestos o algo así? No, doctora. Nada. Los únicos papeles que firmé relacionados con la casa fueron la escritura original, hace años. El corazón de Clara se aceleró. Sabía lo que eso significaba. «Gracias, señor Salazar. Eso es todo lo que necesitaba saber». Colgó y miró la copia del contrato de venta en su pantalla. La firma al final de la página, junto al nombre Rubén Salazar, era una imitación burda, una falsificación. Su codicia los había vuelto descuidados. No solo habían engañado a su padre y abusado de su confianza, habían cometido un delito federal, falsificación de documento público.
El caso acababa de pasar de ser una disputa familiar desagradable a un proceso penal serio. Clara se reclinó en su silla, una sonrisa fría en sus labios. «Los tengo», susurró al despacho vacío. «Ahora es solo cuestión de tiempo». La investigación silenciosa había dado su primer gran fruto. La trampa se estaba montando, pieza por pieza, y los hermanos Salazar, en su arrogancia, seguían caminando directamente hacia ella. Aproximadamente un mes después del inicio de la investigación de Clara, la primera ola golpeó la playa de la ignorancia de los hermanos Salazar. Llegó en forma de un sobre oficial, de color pardo y apariencia inofensiva, entregado por un oficial de justicia. Miguel lo recibió en la puerta, firmando el acuse de recibo con un bolígrafo, su mente preocupada por el inventario de la tienda. Arrojó el sobre la mesa de la cocina y se olvidó de él hasta el final del día. Fue Sofía quien lo encontró. «¿Qué es esto?», preguntó, tomándolo. El remitente era el Tribunal Judicial del Distrito de Pátzcuaro. «No sé. Ábrelo», dijo Miguel indiferente, tomando una cerveza del refrigerador. Sofía rasgó el sobre. Había 3 copias del mismo documento, una para cada uno. Empezó a leer, sus ojos recorriendo la jerga legal. Las palabras petición, demandante, demandados y reintegración de posesión saltaron de la página. Y entonces vio el nombre del demandante, Rubén Salazar. La botella de cerveza de Miguel se detuvo a medio camino de su boca. «¿Qué? Déjame ver eso». Le arrancó el papel de la mano. Javier, atraído por la súbita tensión en la sala, se acercó y leyó por encima del hombro de su hermano. El silencio que siguió fue denso y pesado. «Nos está demandando», dijo Javier, la voz un susurro incrédulo. Comenzó a alisarse el bigote, un tic nervioso que se manifestaba bajo estrés. «El viejo nos está demandando para sacarnos de la casa». La primera reacción de Miguel fue una risa fuerte, forzada y llena de desprecio. «¿Él? ¿Demandándonos? ¿Con qué dinero? No tiene ni un centavo. Esto es un farol, un truco patético de un viejo desesperado». «No parece un farol, Miguel», dijo Sofía, su voz temblando un poco. «Esto es un documento oficial del tribunal. Tiene sellos». «¿Y qué?», replicó Miguel, arrugando el papel en una bola y arrojándolo al fregadero. «No tiene pruebas de nada. Nosotros tenemos la posesión. Vivimos aquí. Cuidamos esta casa durante años. Ningún juez le dará la razón a un hombre que abandonó a su familia durante 20 años y luego aparece queriendo todo de vuelta». Su bravuconería era una fachada para el primer atisbo de miedo. La idea de que su padre, el hombre al que habían descartado tan fácilmente, pudiera contraatacar, era algo que no habían considerado. Era una violación del orden que habían creado en sus mentes, donde ellos eran los protagonistas y él, un personaje secundario que ya había salido de escena. «¿Qué hacemos?», preguntó Javier, la ansiedad evidente en su rostro. «No hacemos nada», declaró Miguel, con una autoridad que no sentía. «Lo ignoramos, es un absurdo. No tiene cómo llevar esto adelante. Probablemente algún abogado de poca monta lo convenció de probar suerte. En unas semanas se quedará sin dinero y todo esto desaparecerá». Intentaron convencerse de que Miguel tenía razón. Esa noche hablaron, racionalizando sus acciones una vez más, reforzando su narrativa de abandono y compensación. «Nos lo debe», dijo Sofía, más para sí misma que para los demás. «Por las fiestas de cumpleaños que se perdió, por las graduaciones». «Exactamente», asintió Javier. «El dinero que mandó no fue para la casa, fue para nosotros, para compensar. Lo usamos para construir la casa, así que la casa es nuestra». La lógica es simple. La lógica de ellos, sin embargo, era la lógica de la emoción y la codicia, no la de la ley. Subestimaron a su padre de una manera fundamental. No subestimaron su capacidad para ganar dinero o trabajar duro. Se habían beneficiado de eso durante años. Subestimaron su espíritu. Lo veían como un viejo cansado y derrotado, incapaz de nada más que una queja silenciosa.
La notificación judicial era una señal de que estaban equivocados. Era la primera grieta en su mundo cuidadosamente construido de autoengaño. La ignoraron, la taparon con bravuconadas y desdén, pero la grieta estaba allí, y a través de ella la realidad comenzaba a infiltrarse, lenta pero inexorablemente. Aún no lo sabían, pero la marea había cambiado. La onda de choque inicial era solo un presagio del tsunami que estaba por venir. Uruapan era un pueblo donde los secretos tenían una vida corta. Las noticias, especialmente las que involucraban a familias conocidas, se extendían no como un incendio, sino como una niebla, comenzando en las esquinas, en los mercados, en las barberías, y lentamente envolviéndolo todo. La noticia de la demanda de Rubén Salazar contra sus propios hijos comenzó así, como un susurro. Quizás fue un empleado del tribunal quien se lo comentó a su esposa. Quizás la esposa se lo contó a su hermana durante el café. La hermana, a su vez, pudo habérselo mencionado a su peluquero. Y de repente la historia estaba en el aire, flotando de boca en boca, cada recuento añadiendo una nueva capa de especulación y juicio. Al principio, las reacciones fueron divididas. Muchos conocían la versión de los hermanos, el padre ausente que había reaparecido de repente, causando problemas. Después de tantos años, ¿qué quiere?, decían algunos. Los hijos se encargaron de todo. Tienen el derecho. Pero había otros, los más mayores, como don Anselmo, que recordaban a Rubén. Recordaban al joven trabajador, al esposo devastado por la muerte de su mujer, al padre que se había marchado con el corazón apesadumbrado, prometiendo un futuro mejor para sus hijos. Para ellos, la historia tenía un tono diferente. Rubén no es un hombre de causar problemas, dijo don Anselmo a un grupo de hombres que jugaban al dominó en la plaza. Si está haciendo esto, es porque algo muy grave ha pasado. La balanza comenzó a inclinarse cuando pequeños detalles, como semillas llevadas por el viento, comenzaron a brotar en la conciencia de la comunidad. Alguien recordó haber visto a Rubén la noche de su llegada, con aspecto desolado, cargando su única maleta. Otro escuchó la música alta y las risas de la fiesta en la casa de los Salazar esa misma noche. La narrativa de celebración familiar comenzó a parecer sospechosa. El cambio en la percepción fue sutil, pero palpable. Los hermanos Salazar comenzaron a notarlo. Los saludos en la calle se volvieron un poco más cortos, las sonrisas un poco más forzadas. Había una vacilación, una mirada curiosa en los ojos de la gente que antes los trataba con la familiaridad de siempre. Miguel lo sintió en la tienda de autopartes. Clientes que antes charlaban con él sobre fútbol, ahora cogían sus piezas y se iban rápidamente. Javier, en sus intentos de conseguir inversores para sus planes, encontraba puertas cerradas y excusas vagas. Sofía, en el trabajo, sentía que sus compañeras dejaban de hablar cuando ella entraba en la habitación. «La gente está hablando», dijo Sofía una noche con la voz tensa. «Oí a doña Carmen en el mercado decir que echamos a papá de casa». «Chismes de viejas», gruñó Miguel, aunque él también sentía el peso de las miradas. «No les hagas caso, no saben nada», pero sabían, y cada día parecían saber más. La historia de un padre migrante que sacrificó su vida para construir un hogar solo para ser traicionado por sus hijos era una narrativa poderosa. Resonaba con muchas familias de la región que tenían padres, hermanos o hijos trabajando al otro lado. La ingratitud era un pecado que la comunidad no perdonaba fácilmente. La ironía era que las propias acciones de los hermanos alimentaban los rumores. Su ostentación continua, sus publicaciones en redes sociales sobre su vida bendecida, ahora no solo parecían arrogantes, sino crueles. Las fotos de la fiesta que Sofía había publicado con tanto orgullo, ahora se veían bajo una nueva luz. No era una celebración, era una burla. Rubén, mantenido en relativo aislamiento por Clara y Ernesto en Pátzcuaro, estaba en gran parte ajeno a este cambio. Estaba enfocado en el caso,
en reconstruir su fuerza interior. No sabía que en el pueblo que lo había rechazado, los susurros se estaban convirtiendo en un coro de desaprobación. La comunidad, que antes había servido de eco para las mentiras de sus hijos, se estaba convirtiendo lentamente en el jurado de su reputación. La presión social, una fuerza invisible, pero inmensamente poderosa en un pueblo pequeño, comenzaba a acumularse. Los hermanos Salazar, que se sentían tan seguros y victoriosos dentro de las paredes ocres de su casa robada, se estaban convirtiendo en prisioneros de ella, aislados en un mar de condena silenciosa. Y lo peor aún estaba por venir. El descubrimiento de la firma falsificada fue el punto de inflexión, el momento en que el caso de Rubén trascendió una disputa de propiedad y se convirtió en una investigación criminal de fraude. Clara Montenegro sabía el poder que esa evidencia tenía. Ya no era la palabra de un padre contra la de sus hijos, era la palabra de un perito calígrafo contra una mentira forjada en tinta. Clara contrató al mejor perito de Morelia, la capital del estado. Le envió una copia del contrato de venta del terreno y varios documentos que Rubén había firmado genuinamente a lo largo de los años. Su antigua licencia de conducir, papeles del consulado, cartas que le había enviado a Ernesto. Mientras esperaba el informe pericial, Clara continuaba construyendo su caso. Ella y Rubén pasaron horas juntos, él relatando la historia de su vida en el extranjero y ella anotando cada detalle. No solo estaba recopilando hechos, estaba entendiendo al hombre. Vio el dolor en sus ojos, pero también la resiliencia, la decencia fundamental que sus hijos no habían heredado. Esa conexión la motivaba. No estaba luchando solo por un cliente, estaba luchando por Rubén. El informe llegó 2 semanas después. Era un documento de 10 páginas, detallado y técnico, pero su conclusión era inequívoca y devastadora. El perito enumeró más de una docena de discrepancias entre la firma en el contrato y las muestras genuinas de Rubén. La inclinación de las letras, la presión del bolígrafo, la formación de lazos específicos. La conclusión era categórica. La firma en cuestión no fue producida por el mismo puño que las muestras de referencia. Es una falsificación, un intento de imitación. Clara sintió una oleada de triunfo. Aquello era la pieza que faltaba, la prueba irrefutable de la intención criminal. Convocó una reunión con Rubén y Ernesto. Desplegó el informe sobre la mesa. «Es esto», dijo, su voz tranquila pero cargada de intensidad. «La prueba de que no solo lo engañaron, sino que cometieron un delito para robar lo que era suyo». Rubén miró el documento, las fotos ampliadas de su propia firma junto a la falsificación. Sintió una nueva oleada de dolor. Una cosa era ser engañado por la manipulación emocional. Otra, muy diferente, era ver la prueba fría y calculada de que sus hijos habían forjado deliberadamente su nombre para vender su tierra. La traición tenía ahora una forma física, una imagen. ¿Quién crees que firmó?», preguntó en voz baja. «Es imposible decirlo con certeza sin muestras de su caligrafía», admitió Clara. «Pero no importa. Los 3 se beneficiaron de la venta. A los ojos de la ley, son cómplices en una conspiración para cometer fraude». Ernesto, que leía el informe con una expresión sombría, negó con la cabeza. «Esto lo cambia todo. Ya no se trata solo de la casa». «Exactamente», asintió Clara. «Ahora tenemos poder de negociación, un poder tremendo». Explicó su nueva estrategia. Iban a enmendar la petición original, añadiendo la acusación de fraude y adjuntando el informe pericial. Al mismo tiempo, presentaría una denuncia formal ante el Ministerio Público, iniciando una investigación criminal paralela. «Esto los obligará a actuar», dijo. «Ya no pueden ignorar esto. Tendrán que contratar a un abogado. Tendrán que responder no solo ante un juez civil, sino también ante fiscales. La presión sobre ellos será inmensa».
Para Rubén, la revelación de la falsificación fue el punto de no retorno. Cualquier duda persistente, cualquier resquicio de esperanza de una reconciliación, se evaporó. Sus hijos habían cruzado una línea de la que no había vuelta. La batalla ya no era solo por la justicia, sino por la verdad. Lo habían llamado mentiroso, viejo senil. Ahora, él tenía un documento oficial que probaba quién estaba mintiendo realmente. Esa noche, Rubén apenas durmió. Pero, por primera vez, no fue la tristeza lo que lo mantuvo despierto. Fue la anticipación. No se alegraba de la desgracia inminente de sus hijos, pero sentía una resolución sombría. Ellos habían elegido su camino. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. La verdad, como la firma falsificada, estaba a punto de ser expuesta a la luz implacable de la justicia. La enmienda al proceso y la noticia de la investigación criminal cayeron sobre los hermanos Salazar como una tonelada de ladrillos. El siguiente, sobre del tribunal, no fue desechado con desprecio. Fue abierto con manos temblorosas. El informe pericial, con sus imágenes comparativas y lenguaje técnico, era aterrador. La palabra fraude investigación penal los golpeó con la fuerza de un puñetazo. La bravuconería de Miguel se desvaneció, reemplazada por un pánico mal disimulado. Javier comenzó a sudar frío, alisándose el bigote frenéticamente. Sofía rompió a llorar, un llanto de miedo, no de remordimiento. «Dije que esto era serio», le gritó a Miguel. «Tú dijiste que lo ignoráramos. Ahora mira esto. Nos acusan de ser criminales». «Cállate, Sofía», gruñó Miguel. «Necesitamos un abogado. Ahora». Contrataron a un abogado local, un hombre conocido por manejar disputas mezquinas, no acusaciones criminales complejas. Después de revisar el caso, la expresión del abogado era sombría. «Esto es muy serio», dijo. «La escritura a nombre de su padre es un problema, pero este informe pericial, esto es un desastre. Si es auténtico, podrían enfrentar cargos criminales». El pánico se transformó en desesperación. Fue a Sofía a quien se le ocurrió la idea. Una idea nacida de la ingenuidad y de la creencia de que aún podía manipular a su padre. «Necesito hablar con él», les dijo a sus hermanos. «Sola. Puedo convencerlo de que retire los cargos. Puedo recordarle que somos su familia. No nos enviaría a la cárcel. No haría eso». Miguel y Javier, sin mejores opciones, estuvieron de acuerdo. Sofía descubrió, a través de un primo lejano, que su padre estaba en Pátzcuaro, bajo la protección de Ernesto Vargas. Condujo hasta allí una tarde, con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró la notaría y, para su sorpresa, vio a su padre sentado en un banco al otro lado de la calle, fuera de una pequeña pensión, disfrutando del sol de la tarde. Se veía diferente. Más delgado, quizás, pero había una quietud, una fuerza en su postura que ella no recordaba. No parecía un viejo derrotado. Parecía un hombre en paz consigo mismo. Cruzó la calle. «¿Papá?» Rubén levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella. No había sorpresa en su rostro, solo un profundo cansancio. No sonrió, no frunció el ceño, simplemente la observó. «Sofía», dijo, su voz neutral. Se sentó a su lado manteniendo una pequeña distancia. «Papá, recibimos los papeles. Sobre la firma». Tragó saliva. «Esto es un terrible malentendido. Podemos arreglarlo. Como una familia». Rubén continuó mirándola. El silencio se prolongaba. «¿Familia?», dijo finalmente, la palabra sonando como una pregunta genuina. «La familia no echa a un padre de su casa. La familia no celebra su humillación. La familia no falsifica su firma para vender lo que no le pertenece». Cada frase fue dicha sin ira, pero con el peso de la verdad. Eran hechos, no acusaciones. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. «Cometimos un error, papá. Teníamos miedo. Estábamos confundidos. Por favor, no puedes hacernos esto. Somos tus hijos. Miguel tiene hijos.
Mandarías a tu propio hijo, el padre de tus nietos, a la cárcel. Era un intento de apelar a la culpa, al antiguo vínculo de padre e hija. Pero el hombre que estaba sentado a su lado ya no era el mismo que había llegado de Houston. El dolor lo había cambiado, lo había forjado en algo más duro. La decisión ya no es mía, Sofía, dijo con calma. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora la ley tomará las suyas. No me buscaron cuando dormía en un porche. No me buscaron cuando tenía hambre y estaba solo. Solo me buscaron cuando la ley llamó a su puerta. Su miedo no es por lo que me hicieron a mí, es por lo que la ley puede hacerles a ustedes. En ese momento, la puerta de la notaría se abrió y Clara Montenegro salió. Vio la escena y caminó hacia ellos, su expresión impasible. «Señorita Salazar», dijo, su voz fría como el hielo. «Le aconsejo que no tenga más contacto con mi cliente. Cualquier comunicación debe hacerse a través de su abogado. Lo que usted está haciendo podría considerarse acoso a un testigo». Sofía miró a la abogada, luego a su padre. Vio en sus ojos que ya no había espacio para la manipulación. El hombre que ella y sus hermanos habían quebrado de alguna manera se había reconstruido y era más fuerte que nunca. Se levantó, derrotada. «Lo siento, papá», susurró, aunque no estaba segura si lo sentía por lo que había hecho o por las consecuencias que ahora enfrentaba. Rubén no respondió. Solo observó a su hija alejarse, una figura solitaria, caminando de regreso al mundo de problemas que ella misma había creado. El enfrentamiento no había sido como ella esperaba. No hubo gritos ni recriminaciones, solo hubo la calma e inquebrantable fuerza de la verdad. Y contra eso, sus lágrimas y disculpas no tenían ningún poder. La noticia de la falsificación y de la investigación criminal fue la chispa que transformó los susurros de la comunidad en un incendio de indignación. La historia, ahora con detalles concretos y chocantes, llegó a manos de un bloguero local conocido por exponer injusticias en la región. El titular del artículo era «Directo y brutal. Hijos procesados por fraude tras expulsar a padre migrante que construyó la casa familiar». El artículo se propagó como la pólvora por las redes sociales. Fue compartido cientos, luego miles de veces. Gente de Uruapan, de Michoacán e incluso de comunidades mexicanas en los Estados Unidos leyeron la historia de Rubén. La narrativa era universalmente comprendida. El sacrificio del inmigrante, la esperanza del regreso, la traición final. Los perfiles sociales de Miguel, Javier y Sofía, antes escaparates de su supuesta felicidad, se convirtieron en muros de la vergüenza. La sección de comentarios de sus fotos festivas fue inundada por una avalancha de mensajes. «Ladrones, sinvergüenzas. Espero que se pudran en la cárcel. El karma existe. Su padre dio la vida por ustedes y así se lo pagan. Soy migrante. Historias como la de ustedes me dan asco. Son una vergüenza para nuestra gente». Las mismas personas que antes daban me gusta a sus publicaciones, ahora los condenaban públicamente. Amigos de la infancia dejaron de contestar sus llamadas. Parientes lejanos enviaban mensajes expresando su decepción y distanciándose de la familia. Se convirtieron en parias. La vergüenza pública era una carga diaria y abrumadora. Ir al supermercado se convirtió en una prueba. La gente dejaba de hablar y los miraba fijamente. Los cajeros eran fríos y eficientes, evitando el contacto visual. Miguel fue llamado a la oficina de su jefe en la tienda de autopartes. «Miguel, esta situación está afectando al negocio. Los clientes están comentando. Es mejor que te tomes una licencia hasta que esto se resuelva». Fue efectivamente despedido. Javier, cuyos negocios ya eran frágiles, vio cómo sus últimos contactos se evaporaban. Nadie quería asociarse con un hombre acusado de robar a su propio padre.
Sus planes y propuestas eran recibidos con puertas cerradas. Para Sofía, el impacto fue quizás el más cruel. Sus compañeras de trabajo, que antes envidiaban su vida aparentemente glamorosa, ahora la trataban con un desprecio helado. Escuchaba los susurros cuando pasaba. Un día encontró una nota anónima en su casillero que solo decía: Judas, incapaz de soportar la presión, renunció. La casa, que antes era su trofeo, se convirtió en su prisión. Apenas salían, excepto cuando era absolutamente necesario. Las cortinas permanecían cerradas, las fiestas y las cenas cesaron. El silencio dentro de la casa solo era llenado por acusaciones y resentimiento. «Todo esto es tu culpa, Miguel», gritaba Sofía. «Tu arrogancia nos metió en esto». «¿Mi culpa? ¿Quién falsificó la firma para comprar ese coche estúpido que querías?», replicaba Miguel, revelando un sucio secreto que hasta entonces había estado guardado. «Todos estuvimos de acuerdo», se defendía Javier. «Todos gastamos el dinero». El Frente Unido que habían presentado a su padre se había desintegrado, revelando las grietas de codicia y egoísmo que siempre habían existido. Se volvieron unos contra otros, cada uno tratando de culpar al otro por la catástrofe que habían creado. El peso de la opinión pública hizo más que humillarlos, los aisló. Los despojó de la red de apoyo social que siempre habían dado por sentada. Ellos, que habían dejado a su padre completamente solo, ahora experimentaban un tipo de soledad diferente, pero igualmente devastadora. Estaban solos juntos, atrapados en una casa que ahora parecía embrujada, no por fantasmas, sino por el espectro de su propia crueldad. La comunidad, actuando como un sistema inmunológico, había identificado la infección de la ingratitud y la estaba, de forma implacable, expulsando de su seno. Los meses previos al juicio fueron una tortura lenta para los hermanos Salazar y un período de preparación silenciosa para Rubén. Mientras la vida de sus hijos se desmoronaba bajo el peso de la vergüenza pública y las dificultades financieras, Rubén encontraba una rutina tranquila en Pátzcuaro. Vivía en la pequeña pensión, una habitación sencilla con una ventana que daba a un patio florido. Ernesto se negaba a aceptar ningún pago por ello. «Considéralo una pequeña parte de lo que esta comunidad te debe», decía el viejo amigo. Los días de Rubén eran simples. Se levantaba temprano, caminaba por la plaza, a veces ayudaba al dueño de la pensión a cuidar el jardín. Sus manos, que habían construido y cuidado jardines para extraños durante tanto tiempo, ahora encontraban consuelo en cuidar de sus propias plantas. No se estaba escondiendo, se estaba curando. Clara se reunía con él regularmente. Lo preparaba para lo que estaba por venir. No ensayaban un testimonio, eso lo haría artificial. En cambio, lo animaba a hablar sobre su vida, sus sueños, sus decepciones. «En el tribunal, señor Salazar, no quiero que actúe, quiero que sea quien es», le dijo un día, sentados en un banco de la plaza. «Quiero que el juez y todos los presentes vean al hombre cuyos sueños fueron traicionados. Su historia es su arma más poderosa, la verdad es su arma». Sentía miedo, por supuesto. La idea de estar en un tribunal, frente a sus propios hijos, de tener su vida y su dolor diseccionados en público, era aterradora. Pero bajo el miedo había una base sólida de resolución. No lo hacía por venganza. Había superado la ira. Lo hacía porque era lo correcto. Era la única manera de cerrar el capítulo más doloroso de su vida y comenzar uno nuevo. «Intentarán hacerlo parecer un mal padre, un padre ausente», advirtió Clara. «Usarán su ausencia en su contra, dirán que los abandonó». Rubén asintió con la mirada distante. «Estuve ausente, doctora. Eso es un hecho. Me perdí sus vidas, pero nunca los abandoné. Mi cuerpo estaba en Houston, pero mi corazón, cada pensamiento, cada gota de sudor, todo estaba aquí con ellos. Si el juez no puede ver la diferencia entre ausencia y abandono, entonces ninguna justicia será posible. Su claridad y dignidad
impresionaban a Clara. No era un hombre amargado, era un hombre triste, pero inquebrantable. La noche antes del juicio, Ernesto lo llevó a cenar a un pequeño restaurante. La atmósfera estaba cargada de anticipación. «¿Estás listo para mañana, Rubén?», preguntó Ernesto amablemente. Rubén miró sus propias manos, apoyadas sobre la mesa. Las mismas manos que habían enviado miles de dólares a casa, que habían construido muros y plantado flores. Temblaban un poco. «No sé si alguien puede estar listo para algo así, amigo mío», respondió en voz baja. «Mirar a los ojos de tus hijos y verlos como extraños, como adversarios, es un dolor que no tiene nombre». Hizo una pausa, luego levantó la mirada y la vacilación había desaparecido. «Pero estoy listo para terminar con esto. Estoy listo para recuperar mi nombre. Salazar es el nombre de mi padre y del padre de él. Es un nombre de gente honesta y trabajadora. Mis hijos lo han manchado. Mañana empiezo a limpiarlo». Ernesto sonrió, una sonrisa de orgullo y admiración. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Rubén. Muy orgulloso». Rubén volvió a su habitación esa noche y no durmió mucho. No repasó los hechos del caso. En cambio, miró las fotos descoloridas que aún llevaba consigo. Miguel, Javier, Sofía, niños sonrientes, inocentes. Se preguntó dónde, a lo largo del camino, los había perdido, o si tal vez nunca los había conocido de verdad. No sentía odio, solo un vasto y profundo vacío. Mañana no se enfrentaría a sus hijos, se enfrentaría al recuerdo de lo que podrían haber sido y a la dura realidad de en lo que se habían convertido, y lo haría con la cabeza bien alta. La sala del tribunal era más pequeña y austera de lo que Rubén había imaginado. Las paredes de color crema, la madera oscura de los bancos y del estrado del juez, todo parecía diseñado para absorber la emoción del ambiente, reduciendo los dramas humanos a cuestiones de hecho y de ley, pero la tensión en la sala era tan palpable como la humedad del aire. Rubén se sentó junto a Clara, vistiendo el mejor traje que Ernesto le había prestado. Se sentía incómodo, como si llevara un disfraz. Sus manos descansaban en su regazo, inmóviles. Al otro lado de la sala, sentados junto a su abogado, estaban sus hijos. No pudo evitar mirar. Tenían un aspecto terrible. Miguel había perdido peso, y sus ojos estaban hundidos y sombríos. Javier no dejaba de juguetear con su bigote, el rostro pálido y sudoroso. Sofía parecía una sombra de sí misma, con los ojos rojos e hinchados, el rostro desprovisto de maquillaje. No parecían villanos, parecían personas acorraladas, aterrorizadas. Por un instante sintió una punzada de lástima, pero luego recordó el sonido de la puerta cerrándose, el sonido de las risas, y la lástima se disipó, reemplazada por una tristeza resignada. El juez, un hombre de pelo canoso y expresión severa, entró, y todos se pusieron de pie. El juicio comenzó. Clara fue la primera en presentar su caso. Habló con una claridad y precisión que dominó la sala. No fue dramática, fue metódica. Comenzó estableciendo la propiedad de la casa, presentando la escritura certificada como primera prueba. La ley es clara, su señoría. La propiedad pertenece a la persona cuyo nombre está en la escritura. Mi cliente, el señor Rubén Salazar. Luego, construyó la historia del sacrificio de Rubén. Llamó al estrado al gerente de la agencia Envío Seguro por videoconferencia, quien confirmó la autenticidad de los registros de remesas. 22 años de transferencias mensuales se mostraron en una pantalla para que el tribunal las viera. Cada uno de estos números, dijo Clara con voz firme, representa el sudor, la soledad y el amor de un padre. El abogado defensor intentó argumentar que el dinero era un regalo, una compensación por la ausencia. Mi cliente nunca les dijo que era un regalo, contrapuso Clara. Había un entendimiento claro.
Estaba construyendo un hogar para la familia, un hogar del cual él era el propietario. El clímax de la presentación de Clara fue el informe pericial. Llamó al perito calígrafo al estrado. Con calma y autoridad, el perito explicó en términos sencillos las decenas de razones por las que la firma en el contrato de venta era una falsificación. Usó punteros láser e imágenes ampliadas para mostrar las discrepancias. Fue una clase de ciencia forense y cada palabra era un clavo en el ataúd de la defensa. Cuando llegó el turno de Rubén de testificar, un silencio cayó sobre la sala. Clara lo guió amablemente a través de su historia. Habló de su vida en Houston, del dolor de estar lejos, del sueño que lo sostenía. Su voz era baja, pero firme. No lloró, no levantó la voz, simplemente contó su verdad. «Cuando usted regresó, ¿qué esperaba encontrar?», preguntó Clara. «Esperaba encontrar un hogar», dijo Rubén. «Una familia. Esperaba poder finalmente descansar». «¿Y qué encontró?». «Una puerta cerrada», dijo, y por primera vez su voz vaciló. Miró a sus hijos. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. Miguel y Javier desviaron la mirada avergonzados. Sofía comenzó a llorar en silencio. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue brutal, como Clara había previsto. Intentó pintar a Rubén como un padre negligente que los había abandonado. «Usted no estuvo allí para ellos, ¿verdad, señor Salazar? ¿No fue a sus graduaciones, a sus bodas?» «No, señor, no estuve», admitió Rubén. «Estaba trabajando a más de 1000 kilómetros de distancia para pagar por esas graduaciones y por esas bodas. Les di lo que pude y pensé que lo entendían». Su respuesta, simple y honesta, desarmó el ataque. El abogado lo intentó un par de veces más, pero la dignidad inquebrantable de Rubén era un escudo impenetrable. No era un actor. Era un hombre diciendo la verdad, y la verdad tenía un peso que ninguna táctica legal podía mover. Al final del día, cuando el juez anunció que dictaría su sentencia a la mañana siguiente, Rubén se sentía agotado, como si hubiera trabajado durante 48 horas seguidas. Pero también sentía una extraña ligereza. Había contado su historia, había sido escuchado. El resto ya no estaba en sus manos. A la mañana siguiente, la atmósfera en la sala del tribunal estaba aún más cargada. Rubén sentía cada segundo arrastrarse. No miró a sus hijos, mantuvo los ojos fijos en la silla vacía del juez, esperando. Cuando el juez entró, la sala quedó en silencio absoluto. Se sentó, se ajustó las gafas y miró los papeles que tenía delante durante un largo momento. Luego, levantó la vista y miró directamente a Miguel, Javier y Sofía. Su mirada no era de ira, sino de una profunda y severa decepción. «Este tribunal ha escuchado atentamente los argumentos de ambas partes», comenzó el juez, su voz resonando en la sala silenciosa. «Hemos oído cuestiones de ley, de propiedad, de pruebas, pero en el corazón de este caso no hay una disputa sobre ladrillos y mortero, hay una disputa sobre el deber, el honor y la naturaleza fundamental de la familia». Se dirigió a los hermanos. «Ustedes argumentaron que su padre estuvo ausente, y lo estuvo. Pero la evidencia presentada en este tribunal muestra de forma abrumadora que nunca estuvo ausente en su propósito. Su propósito eran ustedes, su seguridad, su futuro». El juez tomó una copia de los registros de remesas. «Esto no es solo una lista de transacciones financieras, es un diario de sacrificio. Es la historia de un hombre que cambió su propia vida, sus propias comodidades, por el bienestar de sus hijos». Hizo una pausa, y el silencio fue ensordecedor. La ley, en este caso, es extraordinariamente clara. La escritura de la propiedad está a nombre del demandante, Rubén Salazar. La casa, legal e inequívocamente, le pertenece. Por lo tanto, este tribunal ordena la reintegración de posesión inmediata. Los demandados tienen 48 horas para desocupar la propiedad.
Un sollozo audible se le escapó a Sofía. Miguel apretó los puños, con el rostro pálido. Pero el juez no había terminado. Tomó el informe pericial. En cuanto a la cuestión de la venta fraudulenta de parte de la propiedad, la evidencia es concluyente. La firma del señor Salazar fue falsificada. Esto no fue un error. No fue un malentendido. Fue un acto deliberado de robo. Un acto que agrava la ya profunda traición moral. Los miró uno por uno. La codicia puede cegar a la gente. Puede hacerles olvidar de dónde vienen, quién los ayudó. Ustedes tenían una casa, una educación, oportunidades, todo construido sobre las espaldas de su padre. Y a cambio, cuando él más los necesitaba, cuando regresó buscando solo paz y un lugar para descansar sus huesos cansados, lo echaron a la calle. Y lo celebraron. La palabra celebraron quedó suspendida en el aire, cargada de condena. Debido a la gravedad del fraude, este tribunal declara a los tres acusados, Miguel, Javier y Sofía Salazar, culpables del cargo de fraude y falsificación. Dada la naturaleza del delito, contra un pariente anciano y vulnerable, la sentencia será de... El juez hizo una pausa y el mundo pareció detenerse. 2 años de libertad condicional, una multa sustancial y la obligación de restituir íntegramente el valor de la tierra vendida ilegalmente con intereses. Y lo más importante, 200 horas de servicio comunitario obligatorio, a cumplir en un refugio para ancianos sin hogar. Quizás allí aprendan el verdadero significado del abandono y el valor de la compasión. No era la cárcel, pero para ellos quizás era peor. Era la humillación pública, la obligación de enfrentar la realidad de sus acciones, la marca indeleble de una condena penal. El juez golpeó el mazo. Caso cerrado. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Rubén permaneció sentado. No sintió triunfo. No sintió alegría, solo sintió un alivio inmenso y cansado, como un viajero que finalmente llega al final de un largo y arduo viaje. Clara le puso una mano en el hombro. Lo conseguimos, señor Salazar. Él se volvió hacia ella y por primera vez en meses, una sonrisa genuina, aunque frágil, asomó a sus labios. No, doctora, dijo, la voz llena de una gratitud silenciosa. Nosotros lo conseguimos. No miró hacia atrás, hacia sus hijos que lloraban, rodeados por la ruina de sus propias decisiones. Simplemente se levantó y, con la ayuda de Ernesto y Clara, salió del tribunal, hacia la luz del sol y la vida que había reconquistado. No lloró, solo levantó el rostro, sintiendo el calor en su piel y respiró hondo. El aire nunca le había parecido tan limpio. 2 días después, Rubén Salazar caminó por la misma calle de adoquines hacia la casa Ocre. Esta vez no estaba solo. Clara y Ernesto lo acompañaban, junto con un oficial de justicia para asegurar que la transición fuera pacífica. No fue necesario. La casa estaba vacía. La puerta, que se había cerrado en su cara con tanta finalidad, estaba sin llave. La empujó y entró. El interior era extraño y familiar al mismo tiempo. Los muebles modernos e impersonales de Sofía estaban en la sala. Había un silencio que parecía pesado con los recuerdos de lo que había sucedido allí. Sus hijos se habían ido, llevándose su ropa, sus pertenencias, pero dejando atrás el fantasma de su presencia. Caminó por las habitaciones, una por una. La habitación principal, que Miguel había ocupado, estaba vacía, excepto por una cama sin colchón. La oficina de Javier tenía marcas en la pared, donde los estantes habían sido arrancados a toda prisa. El olor en la casa era de abandono. No parecía un hogar, parecía la escena de un crimen. Clara y Ernesto lo dejaron solo para que pudiera procesar el momento. Fue a la ventana de la cocina que daba al patio trasero. El jardín estaba descuidado, las malas hierbas ahogando las pocas flores que quedaban. No sintió ira, sintió un profundo cansancio. Recuperar la casa era una cosa, convertirla en un hogar, de nuevo, sería otra.
En los días y semanas que siguieron, Rubén comenzó el lento proceso de purificación. Empezó por deshacerse de todo lo que sus hijos habían dejado o añadido. Vendió los muebles modernos, donó la ropa que encontró en los armarios. Ventiló la casa, dejando las ventanas y puertas abiertas para que el viento de Michoacán se llevara el pasado. Con el dinero que recibiría de la restitución por la venta del terreno, compró muebles nuevos, sencillos y rústicos, del tipo que siempre le había gustado. Contrató a un pintor y cambió el color de las paredes interiores de un blanco estéril a un amarillo suave y cálido, el color del sol de la mañana. Pero su verdadero trabajo fue en el jardín. Allí encontró su terapia. Con sus propias manos arrancó las malas hierbas, preparó la tierra, removiéndola, nutriéndola. Plantó nuevas flores, rosas, claveles y, por supuesto, las bugambillas moradas que tanto amaba. Cada día trabajaba en el jardín desde el amanecer hasta el mediodía. El trabajo físico era exigente, pero limpiaba su mente. Con cada mala hierba que arrancaba, sentía como si estuviera quitando un pedazo del dolor y la amargura de su corazón. Con cada flor que plantaba, sentía como si estuviera plantando una nueva semilla de esperanza. La comunidad que lo había apoyado a distancia ahora lo apoyaba de cerca. Don Anselmo apareció un día con plantones de tomate de su propio huerto. Otros vecinos le traían comida, ofrecían ayuda. No hablaban del juicio, no mencionaban a sus hijos. Simplemente lo acogieron de nuevo, con acciones, no con palabras. Supo, a través de Ernesto, que sus hijos se habían ido del pueblo. Los rumores decían que Miguel se había mudado a la Ciudad de México en busca de un trabajo anónimo. Javier y Sofía, al parecer, vivían con parientes de la madre de sus esposas en otro estado. Habían desaparecido, engullidos por la vergüenza. Rubén no preguntó más. La historia de ellos ya no era la suya. Lentamente, muy lentamente, la casa comenzó a transformarse. El olor a pintura fresca reemplazó el olor a abandono. El sonido de Rubén trabajando en el jardín reemplazó el pesado silencio. La casa ocre, antes un monumento a la traición, se estaba convirtiendo ladrillo por ladrillo, flor por flor, en un santuario de paz. Su santuario no lo estaba reconstruyendo para una familia que ya no existía, lo estaba reconstruyendo para sí mismo. Y al hacerlo, no solo estaba recuperando una propiedad, se estaba recuperando a sí mismo. Pasó un año. La casa ocre de Rubén Salazar ya no era solo una casa, era un hogar. Y el corazón de ese hogar era el jardín. Las bugambillas rebosaban por el muro en una cascada de color púrpura. Las rosas florecían en tonos de rojo y blanco. Un pequeño huerto en la parte trasera producía tomates, pimientos y cilantro, más de lo que un hombre solo podía comer. Rubén pasaba la mayor parte de sus días allí. A sus 69 años, se movía con la lentitud deliberada de la edad, pero con un propósito que lo rejuvenecía. El sol de Michoacán, que antes lo había castigado en los campos de Texas, ahora calentaba su espalda de forma amable mientras cuidaba de sus plantas. Vivía una vida sencilla. Se despertaba con el sol, tomaba su café en el porche, cuidaba del jardín, leía el periódico. Por la tarde, a veces caminaba hasta la plaza para jugar al dominó con don Anselmo y los otros viejos amigos. Su presencia era una parte tranquila y aceptada de la vida del pueblo. Su historia se había convertido en una especie de leyenda local, una fábula con moraleja sobre la codicia y un testimonio de la resiliencia. Pero la gente rara vez hablaba de ello con él. Veían la paz en su rostro y la respetaban. Un día, mientras podaba sus rosales, el cartero le entregó una carta. La caligrafía era vacilante, casi infantil. Era de Sofía. La abrió con las manos sucias de tierra. Era una carta corta, llena de frases tachadas y manchas que parecían ser de lágrimas. En ella le pedía perdón.
Decía que estaba haciendo su servicio comunitario en el refugio, que veía la soledad en los ojos de los ancianos y que finalmente entendía, solo un poco, el dolor que le había causado. No pedía verlo, no pedía volver, solo pedía perdón. Rubén leyó la carta 2 veces. Luego la dobló y la guardó en su bolsillo. No respondió. Quizás algún día lo haría, pero por ahora el perdón era una semilla que aún no estaba lista para ser plantada. Su experiencia lo había cambiado de maneras inesperadas. Empezó a escribir. Sentado en la mesa de su cocina, con vistas al jardín, escribía cartas. No a sus hijos, sino a otros. Encontró una organización que apoyaba a trabajadores migrantes y se ofreció como voluntario para escribirse con hombres como él, hombres que estaban solos en tierras extranjeras, soñando con volver a casa. Les contaba su historia, no con amargura, sino con una honestidad brutal. Les advertía sobre los peligros de la confianza ciega, sobre la importancia de proteger legalmente sus sacrificios, pero también les daba esperanza. Les contaba que era posible reconstruirse, que la dignidad no era algo que otros pudieran quitarte permanentemente, era algo que se encontraba dentro de uno mismo. «Me lo quitaron todo», escribió en una de sus cartas, «la casa, el dinero, la familia que pensé que tenía. Pero al final no pudieron quitar al hombre que hizo todo aquello. Y ese hombre encontró su camino de regreso. Hoy, si pasas por la calle de adoquines en Uruapan, verás a un hombre mayor cuidando de un jardín vibrante. Puede que levante la cabeza y te salude con una sonrisa tranquila en su rostro arrugado. Es Rubén Salazar, un hombre que fue al infierno y volvió. Vive solo en la casa que construyó 2 veces, una con dinero, la otra con dignidad. Y en su jardín, entre las flores y las verduras, cultiva la paz, una cosecha que, como aprendió, era la única que realmente importaba. La historia de Rubén Salazar nos recuerda que la dignidad es una fortaleza que, aunque sacudida, puede ser reconstruida, a menudo con las mismas manos que un día fueron consideradas débiles. Su jardín no es solo un trozo de tierra, sino un símbolo de que, incluso después de la más dura de las tormentas, la vida puede florecer de nuevo. Si este viaje de justicia y redescubrimiento ha resonado contigo, si la fuerza silenciosa de Rubén te ha inspirado, demuestra tu apoyo. Suscríbete a nuestro canal para más historias que exploran la profundidad de la experiencia humana. Deja tu me gusta para que esta narrativa llegue a otros que puedan necesitar una semilla de esperanza. Y, por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte del viaje de Rubén te conmovió más? Tu voz se une a un coro que celebra la indomable fuerza del espíritu humano. Gracias por escuchar.